El sol nacía lentamente sobre el horizonte, tiñendo de dorado las infinitas dunas del desierto. El aire era fresco en las primeras horas de la mañana, pero todos sabían que pronto el calor abrasador dominaría el día. En un pequeño pueblo, olvidado por el tiempo, donde las casas de adobe se alzaban como testigos silenciosos de la lucha diaria de sus habitantes, vivía un niño llamado Mateo. Mateo tenía 12 años, pero su mirada reflejaba una madurez que no correspondía a su edad. Sus ojos oscuros brillaban con una mezcla de curiosidad y determinación, y su sonrisa, aunque tímida, era capaz de iluminar incluso los días más difíciles. Vivía con su abuela Carmen en una casa humilde, construida con las manos de su abuelo muchos años atrás. La casa, de paredes desgastadas y un techo que apenas resistía las tormentas de arena, era un refugio lleno de amor y recuerdos. Desde que su abuelo falleció, Mateo había asumido muchas responsabilidades. Cada mañana, antes de que el sol comenzara a quemar la tierra, se levantaba temprano para ayudar a su abuela con las tareas del hogar. Su rutina comenzaba con un viaje al pozo del pueblo, donde llenaba un par de cántaros con agua para las necesidades del día. El pozo, que era el único en kilómetros a la redonda, era un lugar de encuentro para los habitantes del pueblo. Allí, las mujeres compartían historias mientras llenaban sus recipientes, y los niños jugaban descalzos en la arena. Mateo siempre saludaba a todos con una sonrisa. Aunque su vida no era fácil, nunca se quejaba. Su abuela le había enseñado a valorar lo que tenían, por poco que fuera. La verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que das, solía decirle Carmen mientras preparaba el desayuno. Esas palabras se habían convertido en el lema de Mateo, quien siempre estaba dispuesto a ayudar a quien lo necesitara. Después de llenar los cántaros, Mateo regresaba a casa para regar las pocas plantas que lograban sobrevivir en el árido terreno. Su abuelo había plantado un pequeño huerto antes de morir, y aunque las condiciones eran difíciles, Mateo se esforzaba por mantenerlo vivo. «Cada planta es un milagro en el desierto», le decía su abuelo, y esas palabras resonaban en su mente cada vez que vertía agua sobre las raíces secas. Además del huerto, Mateo cuidaba de las cabras que les daban leche para vender en el mercado del pueblo. Las cabras eran su responsabilidad, y aunque a veces se escapaban y lo hacían correr por las dunas, él las quería como si fueran parte de su familia. Una de ellas, a la que había llamado Estrella, era su favorita. Estrella había nacido débil y nadie pensó que sobreviviría, pero Mateo la cuidó con dedicación, alimentándola con un biberón improvisado hasta que se fortaleció. Ahora Estrella lo seguía a todas partes, como si supiera que le debía la vida. El mercado del pueblo era un lugar bullicioso, lleno de colores y aromas. Aunque era pequeño, era el corazón de la comunidad. Allí, los habitantes intercambiaban productos, compartían noticias y se apoyaban mutuamente en los momentos difíciles. Mateo solía ir al mercado con su abuela para vender leche y queso. Mientras Carmen negociaba con los compradores, Mateo ayudaba a cargar sacos o cuidaba a los niños más pequeños mientras sus padres trabajaban. Todos en el pueblo lo conocían y lo querían. «Ese niño tiene un corazón de oro», decían las mujeres mayores, admirando su disposición para ayudar. A pesar de las dificultades, Mateo siempre encontraba razones para sonreír. Por las noches, después de un día agotador, se sentaba con su abuela bajo el cielo estrellado. El desierto, que durante el día era implacable, se transformaba en un lugar mágico por la noche. Las estrellas brillaban con una intensidad que parecía imposible, y el silencio era tan profundo que se podía escuchar el susurro del viento entre las dunas. Carmen le contaba historias de su juventud, de cómo conoció a su abuelo y de las lecciones que la vida le había enseñado. Mateo escuchaba con atención, absorbiendo cada palabra como si fuera un tesoro. Una de las historias que más le gustaba escuchar era la de cómo su abuelo había sobrevivido a una tormenta de arena cuando era joven. «El desierto es como la vida», le decía su abuelo. «A veces es duro y te pone a prueba, pero si aprendes a respetarlo y a escuchar sus señales, también puede ser un lugar de belleza y aprendizaje». Mateo recordaba esas palabras cada vez que enfrentaba un desafío. Para él,
el desierto no era solo un lugar, era un maestro, un recordatorio constante de la importancia de la resiliencia y la humildad. Aunque Mateo era feliz con su vida, a veces no podía evitar soñar con un futuro diferente. Se preguntaba cómo sería el mundo más allá del desierto, en las grandes ciudades de las que hablaban los viajeros que pasaban por el pueblo. Pero, cada vez que esos pensamientos lo invadían, miraba a su abuela y recordaba que su lugar estaba allí, con ella, cuidando de su hogar y de su comunidad. El pueblo donde vivían era pequeño y aislado, pero estaba lleno de personas trabajadoras y solidarias. Todos se conocían y se ayudaban mutuamente. Sin embargo, las condiciones eran duras, el agua era escasa y las tormentas de arena, a menudo, destruían las cosechas y las casas. A pesar de todo, los habitantes del pueblo mantenían la esperanza. Mientras tengamos unos a otros, podemos superar cualquier cosa, decían. Mateo había aprendido a valorar esa unión. Aunque no tenían mucho, siempre compartían lo que tenían. Si alguien necesitaba comida, todos contribuían con lo que podían. Si una casa era dañada por una tormenta, los vecinos se unían para repararla. Esa solidaridad era lo que mantenía al pueblo en pie, y Mateo se sentía orgulloso de formar parte de esa comunidad. Sin embargo, el desierto también era un lugar peligroso. Los viajeros que se aventuraban sin preparación a menudo se perdían o quedaban atrapados en tormentas de arena. Mateo había escuchado historias de personas que nunca regresaron y por eso siempre era cauteloso. Su abuelo le había enseñado a leer las señales del desierto, el movimiento de las nubes, la dirección del viento y los cambios en la temperatura. Esos conocimientos eran esenciales para sobrevivir en un lugar tan implacable. Esa mañana, mientras Mateo regresaba del mercado con un saco de harina en la espalda, no podía imaginar que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. A lo lejos, más allá de las dunas, algo llamó su atención. Era un coche, detenido, en medio del desierto. Mateo frunció el ceño. Era raro ver coches por esa zona, y algo en la escena le dio un mal presentimiento. Dejó el saco en el suelo y entrecerró los ojos para observar mejor. El coche no se movía, y no había señales de vida alrededor. Mateo sintió un nudo en el estómago. Sabía que el desierto no perdonaba a quienes se aventuraban sin preparación. Sin pensarlo dos veces, decidió acercarse. No sabía quién estaba allí ni qué encontraría, pero una cosa era segura. Alguien necesitaba ayuda, y él no podía ignorarlo. El sol estaba en su punto más alto, y el calor del desierto se volvía insoportable. La arena, ardiente bajo los pies, parecía un océano interminable que reflejaba la luz como si fuera un espejo. Mateo, con el saco de harina aún en la espalda, no podía apartar la vista del coche detenido en el horizonte. Algo no estaba bien. En un lugar tan inhóspito como ese, un coche averiado podía significar una tragedia. Sin dudarlo, dejó el saco bajo la sombra de una roca y comenzó a caminar hacia el vehículo. El viento levantaba pequeñas nubes de arena, dificultando la visión, pero Mateo avanzaba con determinación. Mientras se acercaba, pudo distinguir mejor la escena. El coche, un vehículo lujoso y claramente fuera de lugar en ese entorno, estaba cubierto de polvo. Una de las puertas estaba abierta, y junto a una de las ruedas vio a un hombre sentado en el suelo. Su postura era débil, casi derrotada, y su rostro estaba cubierto de sudor. Mateo sintió un nudo en el estómago. Sabía que el tiempo era crucial. «¡Señor!», gritó mientras corría hacia él. El hombre levantó la cabeza con dificultad. Sus ojos estaban entrecerrados y sus labios, agrietados por la deshidratación, apenas se movían. Parecía al borde del colapso. Mateo se arrodilló a su lado sacando rápidamente su cantimplora. «Señor, beba esto», dijo ofreciéndole el agua. El hombre tomó la cantimplora con manos temblorosas y bebió con avidez, pero Mateo lo detuvo suavemente. «No tan rápido, señor. Si bebe demasiado, de golpe se sentirá peor. Tome pequeños sorbos». El hombre asintió débilmente y siguió las instrucciones de Mateo. Después de unos minutos, comenzó a recuperar algo de fuerza.
Su respiración, que antes era irregular, se estabilizó un poco, aunque aún parecía agotado. «¿Qué hace un niño como tú aquí?», preguntó el hombre con voz ronca apenas audible. «Vivo cerca de aquí, en un pueblo pequeño», respondió Mateo. «Vi su coche desde lejos y pensé que tal vez necesitaba ayuda». El hombre lo miró con incredulidad. No podía entender cómo un niño tan joven había tenido el valor de acercarse a él en medio del desierto, pero lo que más le sorprendió fue la calma y la seguridad con la que Mateo actuaba, como si estuviera acostumbrado a enfrentar situaciones difíciles. «Mi coche se averió», dijo el hombre señalando el vehículo con un gesto débil. «Intenté arreglarlo, pero no tengo las herramientas necesarias, y luego me quedé sin agua». Mateo observó el coche y luego miró al hombre. Sabía que no podían quedarse allí mucho tiempo. El sol estaba en su punto más alto, y una tormenta de arena comenzaba a formarse en el horizonte. Las nubes de polvo se levantaban en la distancia, avanzando lentamente, pero con fuerza implacable. «No podemos quedarnos aquí, señor. Hay una tormenta de arena acercándose. Debemos ir a mi casa, mi abuela podrá ayudarlo». El hombre dudó por un momento. No estaba acostumbrado a aceptar ayuda, y mucho menos de un niño, pero no tenía otra opción. Apenas podía mantenerse en pie, y sabía que no sobreviviría mucho tiempo más en esas condiciones. «¿Puedes caminar?», preguntó Mateo extendiéndole una mano. El hombre asintió con dificultad, y con la ayuda de Mateo logró ponerse de pie. Sus piernas temblaban, y cada paso parecía un esfuerzo titánico, pero Mateo lo apoyaba con firmeza. Aunque era pequeño, su determinación era inquebrantable. «¿Cómo te llamas?», preguntó el hombre mientras avanzaban lentamente. «Mateo, ¿y usted?». «Alejandro», respondió el hombre, con un tono que mezclaba gratitud y sorpresa. El camino de regreso no era fácil. La arena se levantaba con cada ráfaga de viento, y el calor era casi insoportable. Mateo conocía bien el desierto y sabía cómo moverse en esas condiciones, pero Alejandro, acostumbrado a la comodidad de su vida como empresario, luchaba por mantenerse en pie. Cada paso era un recordatorio de lo vulnerable que era en ese entorno. «¿Cómo puedes vivir aquí?», preguntó Alejandro, jadeando. «Es mi hogar», respondió Mateo con una sonrisa. «El desierto puede ser duro, pero también es hermoso. Mi abuelo siempre decía que el desierto es como una prueba. Te quita todo lo superficial y te obliga a enfrentarte a lo que realmente importa». Alejandro lo miró con asombro. No podía entender cómo un niño tan joven podía hablar con tanta sabiduría. Había pasado toda su vida persiguiendo el éxito y acumulando riquezas, pero en ese momento se dio cuenta de que nada de eso tenía valor en el desierto. Allí, lo único que importaba era la ayuda desinteresada de un niño humilde. Mientras caminaban, Mateo se aseguraba de mantener a Alejandro hidratado, ofreciéndole pequeños sorbos de agua de su cantimplora. También le hablaba para mantenerlo despierto y distraído del agotamiento. «Mi abuelo me enseñó a leer las señales del desierto», dijo Mateo señalando el horizonte. «¿Ve esas nubes de arena? Eso significa que la tormenta está cerca. Tenemos que llegar a casa antes de que nos alcance». Alejandro asintió, confiando plenamente en el juicio de Mateo. Aunque apenas lo conocía, sentía que podía depender de él. Había algo en la forma en que Mateo hablaba y actuaba que transmitía seguridad y esperanza. Finalmente, después de lo que parecieron horas, llegaron a la casa de Mateo. La pequeña construcción de adobe se alzaba como un oasis en medio del desierto. La abuela Carmen, que estaba recogiendo leña cerca de la entrada, los vio acercarse y dejó caer lo que llevaba en las manos. «¡Mateo!», exclamó corriendo hacia ellos. «¿Qué ha pasado?». «Encontré a este señor en el desierto, abuela. Su coche se averió y estaba sin agua. Necesita ayuda». Carmen, sin hacer preguntas, tomó a Alejandro del otro lado y lo ayudó a entrar en la casa. Aunque era una mujer mayor, su fuerza y determinación eran evidentes. Dentro de la casa, lo sentaron en una silla y le ofrecieron un té de hierbas para rehidratarlo. «Gracias», murmuró Alejandro con la voz aún débil. «No tiene que agradecer nada, señor», respondió Carmen con una sonrisa cálida.
Aquí siempre ayudamos a quien lo necesita. Ahora descanse. Mateo, tráele un poco de pan y queso. Mateo asintió y se apresuró a obedecer. Mientras tanto, Carmen examinó a Alejandro con ojos expertos. Había visto a muchos viajeros en situaciones similares y sabía que lo más importante era que descansara y recuperara fuerzas. Alejandro, sentado en aquella humilde casa, comenzó a sentirse abrumado por una mezcla de emociones. Había llegado al desierto buscando inspiración para un nuevo proyecto, pero nunca imaginó que terminaría dependiendo de la bondad de un niño y su abuela. Mientras bebía el té caliente, miró a su alrededor. La casa era sencilla, con muebles desgastados y paredes decoradas con fotografías antiguas, pero había algo en ella que lo hacía sentir en paz. Era un lugar lleno de amor y calidez, algo que no había sentido en mucho tiempo. ¿Por qué me ayudaron?, preguntó finalmente mirando a Carmen. La abuela lo miró con una sonrisa tranquila. Porque es lo correcto. En el desierto, todos dependemos unos de otros. Aquí no importa quién sea usted o de dónde venga. Si alguien necesita ayuda, se la damos. Alejandro no supo qué responder. Esas palabras tan simples pero tan profundas resonaron en su mente. Había pasado años construyendo su fortuna, pero en ese momento se dio cuenta de que había algo mucho más valioso que el dinero, la bondad. La casa de Mateo era pequeña, pero estaba llena de vida. Las paredes de adobe, aunque desgastadas por el tiempo, estaban decoradas con fotografías antiguas, dibujos hechos por Mateo y pequeños adornos que Carmen había acumulado a lo largo de los años. En una esquina, una mesa de madera servía como comedor, y junto a ella, un fogón de leña desprendía un aroma cálido a hierbas y especias. Para Alejandro, acostumbrado al lujo y la opulencia, aquel lugar era sorprendentemente acogedor. Carmen, con la experiencia de alguien que había vivido toda su vida en el desierto, sabía exactamente qué hacer para ayudar a Alejandro a recuperarse. Le ofreció un té de hierbas que ella misma había recolectado, conocido en el pueblo por sus propiedades revitalizantes. Mientras Alejandro bebía lentamente, Carmen lo observaba con atención, evaluando su estado. «Necesita descansar, señor», dijo con voz firme pero amable. «El desierto no perdona a quienes lo subestiman». Alejandro asintió, todavía débil. Había algo en la voz de Carmen que le transmitía confianza, como si estuviera en manos de alguien que sabía exactamente lo que hacía. Mientras tanto, Mateo se movía por la casa con energía, trayendo pan, queso y un poco de leche fresca para su invitado. «Aquí tiene, señor», dijo Mateo colocando los alimentos frente a Alejandro. «No es mucho, pero espero que le ayude». Alejandro miró el plato con gratitud. Aunque era una comida sencilla, en ese momento le pareció un banquete. Tomó un trozo de pan y lo mordió lentamente, saboreando cada bocado. Mientras comía, no podía evitar observar a Mateo y a su abuela. Había algo en ellos, una calidez y una bondad genuina que lo desconcertaba. En su mundo, la gente rara vez hacía algo sin esperar algo a cambio. Pero aquí, en esta humilde casa en medio del desierto, lo habían recibido como si fuera parte de la familia, sin hacer preguntas ni exigir explicaciones. «No entiendo por qué hacen esto por mí», dijo finalmente rompiendo el silencio. Carmen, que estaba sentada junto al fogón, levantó la vista y sonrió. «En el desierto, todos dependemos unos de otros. Aquí no importa quién sea usted o de dónde venga. Si alguien necesita ayuda, se la damos. Es lo que nos enseñaron nuestros padres y lo que yo le he enseñado a Mateo». Alejandro se quedó en silencio, reflexionando sobre esas palabras. Había pasado toda su vida en un mundo donde el éxito se medía en dinero y poder, donde las relaciones eran transacciones y la bondad era vista como una debilidad. Pero aquí, en esta pequeña casa, esas reglas no parecían tener sentido. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió vulnerable, pero también extrañamente en paz. Después de comer, Carmen le ofreció un lugar donde descansar. Era una cama sencilla, con un colchón de paja y una manta tejida a mano, pero para Alejandro era más que suficiente. Mientras se recostaba, sintió cómo el cansancio lo invadía. Cerró los ojos y, por primera vez en días, se permitió relajarse.
Mientras Alejandro dormía, Mateo y Carmen se sentaron en la mesa a conversar. Mateo, siempre curioso, no podía evitar preguntarse quién era realmente aquel hombre. «Abuela, ¿crees que es un viajero?», preguntó en voz baja. Carmen se encogió de hombros. «No lo sé, hijo, pero no importa quién sea. Lo importante es que necesitaba ayuda, y nosotros estábamos aquí para dársela». Mateo asintió, recordando las palabras de su abuelo. «La verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que das». Aunque no sabía mucho sobre Alejandro, estaba seguro de que había hecho lo correcto al ayudarlo. Horas más tarde, Alejandro despertó. Se sentía mucho mejor, aunque todavía estaba algo débil. Al salir de la habitación, encontró a Mateo y a Carmen sentados en la mesa, compartiendo una comida sencilla. Al verlo, Carmen se levantó de inmediato. «¿Cómo se siente, señor?», preguntó con amabilidad. «Mucho mejor, gracias», respondió Alejandro con una sonrisa sincera. «No sé cómo agradecerles lo que han hecho por mí». «No tiene que agradecer nada», respondió Carmen. «Aquí siempre ayudamos a quien lo necesita». Alejandro se sentó con ellos, y por primera vez en mucho tiempo se permitió simplemente estar presente. No había teléfonos sonando, ni correos electrónicos que responder, ni reuniones que atender. Solo estaba él, sentado en una mesa humilde, compartiendo una comida con dos personas que lo habían tratado con una bondad que no esperaba. «¿Qué hacía en el desierto, señor?», preguntó Mateo con curiosidad. Alejandro dudó por un momento. No estaba acostumbrado a hablar de sí mismo, pero algo en la mirada de Mateo lo hizo sentir que podía confiar en él. «Soy empresario», dijo finalmente. «Tengo una compañía en la ciudad. Vine al desierto buscando inspiración para un nuevo proyecto, pero creo que subestimé lo difícil que sería». Mateo lo miró con interés. «¿Y encontró lo que buscaba?». Alejandro se quedó en silencio reflexionando sobre la pregunta. Había llegado al desierto esperando encontrar respuestas, pero lo único que había encontrado era su propia vulnerabilidad. Sin embargo, al mirar a Mateo y a Carmen, comenzó a darse cuenta de que tal vez estaba buscando en el lugar equivocado. «No estoy seguro», respondió finalmente. «Pero creo que este encuentro me está enseñando algo importante». Carmen, que había estado escuchando, en silencio asintió. «El desierto tiene una forma de mostrarnos lo que realmente importa. Aquí no hay distracciones, ni lujos, ni comodidades, solo tienes lo esencial. Y a veces, eso es todo lo que necesitas para ver las cosas con claridad». Alejandro asintió, impresionado por la sabiduría de aquella mujer. Había pasado años rodeado de personas que lo adulaban y lo seguían por su dinero, pero aquí, en esta humilde casa, se sentía más conectado con la humanidad que nunca. Esa noche, mientras el viento soplaba suavemente y las estrellas brillaban en el cielo, Alejandro se sentó fuera de la casa con Mateo. El niño, siempre curioso, le hacía preguntas sobre la ciudad y la vida que llevaba. «¿Es verdad que en la ciudad hay edificios tan altos que tocan las nubes?», preguntó Mateo con los ojos llenos de asombro. Alejandro sonrió. «No tocan las nubes, pero son muy altos. Desde arriba puedes ver toda la ciudad. Es impresionante». Mateo suspiró, imaginando cómo sería estar en un lugar así. Pero luego miró el cielo estrellado y sonrió. «Aquí no tenemos edificios altos, pero tenemos las estrellas. Mi abuelo decía que las estrellas son como un mapa. Si sabes leerlas, nunca te perderás». Alejandro lo miró con admiración. Había viajado por el mundo, visto cosas que la mayoría de las personas solo podían soñar, pero en ese momento, sentado junto a un niño humilde, bajo el cielo del desierto, sintió que estaba aprendiendo algo que nunca había entendido antes. Los días pasaron lentamente en la casa de Mateo y Carmen, pero para Alejandro cada momento parecía estar lleno de significado. Aunque al principio había planeado quedarse solo el tiempo necesario para recuperarse, algo en aquel lugar lo retenía. Había una paz en la sencillez de la vida de Mateo y su abuela que lo hacía sentir más vivo que en los lujosos rascacielos donde solía pasar sus días. Poco a poco, comenzó a involucrarse en las actividades diarias de la familia, aprendiendo de ellos y sin darse cuenta, formando un vínculo especial con Mateo.
Una mañana Alejandro se despertó temprano, atraído por el sonido de las cabras balando. Al salir de la casa, encontró a Mateo en el corral, alimentando a los animales con una sonrisa en el rostro. El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte, y el aire fresco del desierto era un alivio antes de que el calor del día se apoderara de todo. «Buenos días, señor Alejandro», dijo Mateo al notar su presencia. «Buenos días, Mateo», respondió Alejandro acercándose al corral. «¿Siempre te levantas tan temprano?» «Siempre. Las cabras tienen hambre, y si no las alimento a tiempo se ponen inquietas. Además, hay mucho que hacer antes de que el sol esté demasiado fuerte». Alejandro observó cómo Mateo trabajaba con destreza, moviéndose con confianza entre los animales. Había algo admirable en su dedicación, en la forma en que asumía sus responsabilidades sin quejarse. Inspirado, Alejandro decidió ayudar. «¿Puedo hacer algo?», preguntó. Mateo lo miró sorprendido, pero asintió con entusiasmo. «Claro, señor. Puede ayudarme a llevar agua al corral. Las cabras necesitan beber antes de que salgamos a pastar». Alejandro tomó un balde y siguió a Mateo hasta el pozo cercano. Mientras llenaban los recipientes, Mateo comenzó a hablarle sobre su vida, compartiendo historias de su abuelo y las lecciones que le había enseñado. «Mi abuelo siempre decía que las cabras son como las personas. Si las cuidas bien, te darán lo mejor de sí. Pero si las descuidas, se volverán tercas y difíciles de manejar». Alejandro sonrió, impresionado por la sabiduría de aquel niño. Había pasado años rodeado de personas que hablaban de negocios, inversiones y estrategias, pero las palabras de Mateo, simples y sinceras, parecían contener una verdad más profunda. «Tu abuelo debía ser un hombre muy sabio», dijo Alejandro. «Lo era», respondió Mateo con una mezcla de orgullo y nostalgia. «Me enseñó todo lo que sé sobre el desierto y sobre la vida. Siempre decía que la bondad es como el agua en el desierto, escasa pero esencial». Alejandro se quedó en silencio, reflexionando sobre esas palabras. En su mundo, la bondad era un recurso que se usaba con cautela, casi como una estrategia. Pero aquí, en este pequeño pueblo, parecía ser la base de todo. Después de terminar con las cabras, Mateo invitó a Alejandro a acompañarlo a recoger leña. El camino era largo y arduo, pero Alejandro aceptó, decidido a aprender más sobre la vida de Mateo. Mientras caminaban por las dunas, Mateo le mostró cómo identificar las plantas que podían usarse como combustible y cómo evitar las que eran venenosas. «El desierto puede parecer vacío, pero está lleno de vida si sabes dónde buscar», dijo Mateo señalando una pequeña planta que crecía entre las rocas. «Mi abuelo decía que el desierto es como las personas. A veces parece duro y frío, pero si te tomas el tiempo de conocerlo, descubres su belleza». Alejandro lo escuchaba con atención, maravillado por la perspectiva de Mateo. Había pasado toda su vida buscando belleza en cosas materiales, pero ahora comenzaba a darse cuenta de que la verdadera belleza estaba en las cosas simples, en los pequeños detalles que a menudo pasaban desapercibidos. A medida que pasaban más tiempo juntos, Alejandro y Mateo comenzaron a formar un vínculo especial. Alejandro, que al principio había visto a Mateo como un simple niño, ahora lo veía como un maestro, alguien que le estaba enseñando lecciones que nunca había aprendido en su vida como empresario. Por su parte, Mateo admiraba a Alejandro por su disposición a aprender y por su humildad, algo que no esperaba de alguien que venía de un mundo tan diferente al suyo. Una tarde, mientras descansaban bajo la sombra de un árbol, Mateo le hizo una pregunta que lo tomó por sorpresa. «Señor Alejandro, ¿es feliz?». Alejandro se quedó en silencio sin saber qué responder. Era una pregunta sencilla, pero cargada de significado. Había pasado años construyendo su fortuna, acumulando logros y rodeándose de lujos, pero en 1960, ese momento, sentado en el desierto junto a un niño humilde, no estaba seguro de cuál era la respuesta. «No lo sé, Mateo», respondió finalmente. «Pensé que lo era, pero ahora no estoy tan seguro». Mateo lo miró con curiosidad. «Mi abuelo decía que la felicidad no está en lo que tienes, sino en lo que compartes. Tal vez por eso no se siente feliz». Alejandro asintió,
reflexionando sobre esas palabras. Había pasado toda su vida persiguiendo cosas materiales, pero nunca se había detenido a pensar en lo que realmente importaba. Ahora, gracias a Mateo, comenzaba a cuestionar sus prioridades. Esa noche, mientras las estrellas brillaban en el cielo, Alejandro se sentó con Carmen junto al fogón. La abuela, que había estado observando el vínculo entre Alejandro y Mateo, decidió hablarle con franqueza. «Mateo lo admira, señor Alejandro», dijo mientras removía las brasas, «pero también está enseñándole algo importante. A veces los niños tienen una forma de ver el mundo que nosotros, los adultos, olvidamos». Alejandro asintió, agradecido, por las palabras de Carmen. «Es un niño especial», respondió. «Tiene una sabiduría que no esperaba encontrar en alguien tan joven». Carmen sonrió. «Eso es porque ha vivido en el desierto. Aquí la vida no es fácil, pero te enseña lo que realmente importa. Mateo ha aprendido a valorar las cosas simples y creo que usted también lo está aprendiendo». Alejandro se quedó, en silencio, mirando las llamas del fogón. Sabía que Carmen tenía razón. En los pocos días que había pasado con ellos, había aprendido más sobre la vida y la felicidad que en todos sus años como empresario. Al día siguiente, Alejandro decidió ayudar a Mateo y a Carmen con una tarea difícil: reparar el techo de la casa, que había sido dañado por una tormenta de arena. Aunque no tenía experiencia en ese tipo de trabajo, se ofreció a ayudar, decidido a retribuir de alguna manera la bondad que habían mostrado hacia él. Trabajaron juntos durante horas, bajo el sol abrasador, pero Alejandro no se quejó. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba haciendo algo significativo, algo que realmente importaba. Cuando terminaron, Carmen lo miró con una sonrisa de aprobación. «Gracias, señor Alejandro. No sabe cuánto significa esto para nosotros». Alejandro, con las manos cubiertas de polvo y el cuerpo agotado, sonrió. «No tienen que agradecerme. Ustedes me han dado mucho más de lo que yo podría darles». Esa noche, mientras se sentaba con Mateo bajo el cielo estrellado, Alejandro sintió algo que no había sentido en años: paz. Por primera vez, no estaba pensando en negocios, en dinero o en éxito. Solo estaba allí, en el presente, disfrutando de la compañía de un niño que le había enseñado más sobre la vida de lo que jamás imaginó. Los días en el pequeño pueblo del desierto pasaron rápidamente, y Alejandro comenzó a sentirse como en casa. Lo que al principio había sido un refugio temporal se había convertido en un lugar de aprendizaje y reflexión. Cada conversación con Mateo y Carmen, cada tarea que realizaba junto a ellos, lo acercaba más a una verdad que había ignorado durante años. La vida no se mide por lo que posees, sino por lo que compartes y por las conexiones que construyes con los demás. Una mañana, mientras Alejandro ayudaba a Mateo a regar el huerto, el niño le hizo una pregunta que lo dejó pensando. «Señor Alejandro, ¿qué hará cuando regrese a la ciudad?» Alejandro se detuvo por un momento, mirando las plantas que habían logrado sobrevivir en el árido terreno. Era una pregunta que él mismo había estado evitando. Antes de llegar al desierto, su vida había estado llena de reuniones, contratos y decisiones importantes. Pero ahora, después de todo lo que había vivido con Mateo y Carmen, no estaba seguro de querer regresar a esa rutina. «No lo sé, Mateo», respondió finalmente, «pero creo que quiero hacer las cosas de manera diferente». Mateo lo miró con curiosidad. «¿Diferente cómo?» Alejandro sonrió, admirando la sinceridad del niño. «Quiero hacer algo que realmente importe, algo que no solo me beneficie a mí, sino también a los demás». Mateo asintió, como si entendiera perfectamente lo que Alejandro quería decir. Aunque era solo un niño, había aprendido a valorar las cosas que realmente importaban en la vida, y ahora veía que Alejandro estaba comenzando a entenderlo también. Esa tarde, Alejandro decidió dar un paseo por el pueblo. Quería conocer más sobre las personas que vivían allí, sobre sus luchas y sus sueños. Mientras caminaba por las calles de arena, observó las casas de adobe, muchas de las cuales estaban en mal estado. Vio a los niños jugando descalzos, riendo a pesar de las dificultades, y a los adultos trabajando arduamente para mantener a sus familias.
Había una belleza en la resiliencia de aquella comunidad, pero también una necesidad evidente de apoyo. Cuando regresó a la casa de Mateo, encontró a Carmen preparando la cena. Se sentó junto a ella y después de un momento de silencio le habló con sinceridad. «Carmen, he estado pensando mucho en todo lo que he aprendido aquí. Ustedes me han dado tanto y quiero encontrar una manera de devolverles algo». Carmen lo miró con una sonrisa tranquila. «Señor Alejandro, no tiene que devolvernos nada. Lo que hicimos por usted lo hicimos de corazón, sin esperar nada a cambio». «Lo sé», respondió Alejandro, «pero quiero hacerlo. No solo por ustedes, sino por todo el pueblo. Quiero ayudar a mejorar sus vidas, de la misma manera en que ustedes han mejorado la mía». Carmen lo observó en silencio por un momento, y luego asintió. Si eso es lo que su corazón le dice, entonces siga adelante. Pero recuerde que la verdadera ayuda no está en dar cosas, sino en dar oportunidades. Esas palabras resonaron profundamente en Alejandro. Había pasado años donando dinero a organizaciones benéficas, pero ahora entendía que la verdadera ayuda iba más allá de escribir un cheque. Se trataba de involucrarse, de entender las necesidades de las personas y de trabajar junto a ellas para construir un futuro mejor. Al día siguiente, Alejandro reunió a los habitantes del pueblo en la pequeña plaza central. Aunque no estaba acostumbrado a hablar en público fuera del contexto empresarial, esta vez lo hizo con el corazón. «Quiero agradecerles por todo lo que han hecho por mí», comenzó mirando a las personas que lo rodeaban. «Llegué aquí perdido, buscando algo que ni siquiera sabía que necesitaba, y ustedes, con su bondad y generosidad, me han mostrado lo que realmente importa en la vida». Los habitantes del pueblo lo escuchaban con atención, sorprendidos por la sinceridad de sus palabras. «Sé que este pueblo enfrenta muchas dificultades», continuó, «pero también sé que está lleno de personas trabajadoras y solidarias. Quiero ayudarlos a mejorar sus vidas, no solo con dinero, sino con proyectos que beneficien a toda la comunidad». Un murmullo de asombro recorrió la multitud. Alejandro explicó su plan: construir un pozo más grande y profundo para garantizar un suministro constante de agua, reparar las casas dañadas por las tormentas de arena y crear un pequeño centro comunitario donde los niños pudieran estudiar y jugar. También propuso enseñar a los habitantes del pueblo nuevas técnicas agrícolas para mejorar sus cosechas y hacerlas más resistentes al clima del desierto. «No quiero imponer nada», dijo Alejandro. «Quiero trabajar junto a ustedes, escuchar sus ideas y construir algo que realmente les sirva». Los habitantes del pueblo, que al principio habían sido cautelosos con Alejandro, comenzaron a aplaudir. Aunque no lo conocían bien, podían ver que hablaba con sinceridad, y eso era suficiente para ganarse su confianza. Durante las semanas siguientes, Alejandro trabajó codo a codo con los habitantes del pueblo. Usó sus contactos en la ciudad para conseguir materiales y herramientas, pero también se arremangó y participó en cada proyecto. Ayudó a cavar el nuevo pozo, a reparar los techos de las casas y a construir el centro comunitario. Mateo, siempre a su lado, lo guiaba y le enseñaba las formas más efectivas de trabajar en el desierto. A medida que los proyectos avanzaban, Alejandro comenzó a notar un cambio en sí mismo. Ya no pensaba en términos de ganancias o pérdidas, sino en el impacto que sus acciones tenían en las vidas de las personas. Cada sonrisa, cada palabra de agradecimiento, le recordaba que estaba haciendo algo significativo. Cuando finalmente llegó el día de inaugurar el centro comunitario, todo el pueblo se reunió para celebrar. Había música, comida y risas, y Alejandro, por primera vez en mucho tiempo, se sintió completamente feliz. Mientras observaba a los niños jugando y a las familias disfrutando de la fiesta, Mateo se acercó a él. «Señor Alejandro, creo que ahora sí es feliz», dijo el niño con una sonrisa. Alejandro lo miró y asintió, con los ojos llenos de gratitud. «Sí, Mateo, creo que finalmente lo soy». Esa noche, mientras las estrellas brillaban en el cielo, Alejandro se sentó junto a Carmen y Mateo frente al fogón. Sabía que pronto tendría que regresar a la ciudad, pero esta vez lo haría con una nueva perspectiva. Había encontrado algo en el desierto que no sabía que estaba buscando. Un propósito, una conexión con los demás,
y sobre todo una lección sobre la verdadera riqueza de la vida. Antes de partir, Alejandro prometió regresar, no solo para continuar ayudando al pueblo, sino también para visitar a las personas que habían cambiado su vida para siempre. Mientras se alejaba en su coche, ahora reparado, miró por última vez el pequeño pueblo que había transformado su corazón. Sabía que nunca volvería a ser el mismo, y por primera vez en años se sintió en paz.